En diciembre de 2008, en pleno corazón del Estado de México, la policía encontró dentro del baúl de un auto el cadáver mutilado de una mujer. Su cuerpo llevaba las marcas del crimen organizado grabadas en la piel. Con un cuchillo le habían dibujado la letra Z, que caracterizaba al cártel del mismo nombre. Era una visión morbosa que dejaba en evidencia el nivel de barbarie en que se encontraba sumido el país. Cuando pudieron superar la peste y el asco, los investigadores descubrieron que se trataba de Zulema Hernández, una de las amantes más famosas de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Evidentemente, el amor fue su condena mortal. En esta nueva edición de Militarmente, queremos contarte su trágica y brutal historia. Te aseguramos que te asombrará. ¿Qué piensas del alcohol? ¿Qué piensas de las drogas? ¿Hay cigarros, fumas? No, yo no. No, tampoco. ¿O cuál consideras que es el tu vicio aparte de las mujeres? Las mujeres. Las palabras que acabas de escuchar de la boca del Chapo Guzmán son muy relevantes para el video de hoy. Es que el capo narco nunca fue un hombre de vicios salvajes con la bebida o los narcóticos, pero sí muy enamoradizo. Hasta el punto de que sus romances le pusieron problemas dentro de su organización. Entre todas sus amantes hay una que destaca por haber sido una mujer proveniente del mundo criminal. Una dama dura y decidida que el capo narco conoció dentro de un penal y con la cual tuvo un gran romance que terminó en muerte. Conozcamos a Zulema Hernández, la trágica protagonista de esta relación. La infancia de la futura amante del Chapo fue muy dura. Ella nunca conoció a su padre y su madre se dedicaba todas las noches a la prostitución, por lo que su vida siempre estuvo marcada por la pobreza. Esto la llevó a que desde muy joven recurriera a las drogas y la delincuencia armada para sobrevivir. En una entrevista brindada durante su estadía en la prisión de Puente Grande, recordó que cuando tenía 13 años, ella y su hermano debían protegerse constantemente de los hombres que llevaba su madre a casa. Por lo general eran borrachos violentos y traficantes de poca monta que iban armados y dispuestos a golpearlos. Cuando la situación se tornó incontrolable, su progenitora se entregó a la organización Drogadictos Anónimos, una institución de rehabilitación en la que permaneció durante años. Ya como adolescente, Zulema se hizo un lugar en las calles de Jalisco. Ella no le temía a las consecuencias y consideraba que todo lo que robaba le correspondía. En esa época la joven aprendió todo sobre la cocaína y el uso de armas de fuego, ya que bajo ninguna circunstancia quería prostituirse. Ella prefería matar o matarse antes que repetir el ciclo de vivencias de su madre. En palabras de la amante del Chapo, en ese tiempo supe de la droga, cómo se cocina la cocaína y cómo se manejan las pistolas. Vi de cerca la prostitución, lo que aborrecí. Jamás sería Con esa convicción fue que cometió los crímenes que terminaron enviándola a prisión. Zulema ingresó por primera vez al penal en 1992 cuando tenía 19 años. En aquella oportunidad fue llevada al reclusorio Oriente en la Ciudad de México, acusada de los delitos de asalto e intento de secuestro, por los que recibió una pena inicial de 35 años. En ese penal, Zulema se hizo del control de la venta de drogas y aprendió a controlar ciertos aspectos de la vida en prisión a su favor, como el tener cierta influencia con los guardias y sus compañeras, por lo que las autoridades la trasladaron al reclusorio norte. No obstante, el gobierno de la Ciudad de México la trasladó en el 2000 a una cárcel de mayor seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social 2 de Puente Grande, Jalisco. Allí, desde 1995, también estaba alojado uno de los criminales más peligrosos y conocidos del planeta. En México, uno de los principales sospechosos de tráfico de drogas fue arrestado. Se lo buscaba intensamente por su conexión con el asesinato del arzobispo de Guadalajara el mes pasado. Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, fue atrapado en Tapachula cuando trataba de cruzar a Guatemala con su esposa y 4 guardaespaldas.
El Chapo, líder absoluto del cártel de Sinaloa, se apoderó de la cárcel de inmediato. Los guardias eran prácticamente sus empleados, por lo que podía organizar enormes fiestas a las que asistían las mujeres más bellas del pabellón femenino. En una de esas noches, los policías enviaron a Zulema Hernández. Se dice que la relación entre ambos nació a raíz del sufrimiento que los dos experimentaron por tener una vida de pobreza y padres ausentes. Supuestamente el capo le hablaba sobre esos temas a través de cartas. Él no las escribía, pero las aprobaba antes de enviarlas. Los textos siempre comenzaban con la frase «Hola, mi amor». ¿Quién diría que uno de los criminales más brutales de México también podría ser todo un romántico? En una de las tantas entrevistas intracarcelarias que brindó Zulema, ella recordó: «El mismo pavor que él sintió, lo sentí yo. Ese era un hilo de comprensión entre nosotros. Yo también fui pobre y padecí mucho de una madre insoportable. Él padeció el yugo y el abandono de un padre, el cual lo corrió de su casa y lo mandó a trabajar con el abuelo a las tierras, de día y de noche. Él lo vivió y lo superó. Así llegó a ser un hombre como el que es, con el imperio que hizo». Sin embargo, hay versiones mucho más oscuras sobre la relación entre estos personajes. Algunas fuentes periodísticas aseguran que en realidad el Chapo no estaba enamorado de ella, sino que simplemente la utilizaba para controlar el consumo de drogas en el pabellón femenino. Las historias más terribles se relacionan con el temperamento colérico e infame del capo. Se cuenta que cuando se enojaba con su amante, el narco hacía que otros reos se acostaran con ella a la fuerza, lo que le generó trastornos mentales a Zulema. La violencia sexual era un elemento cotidiano en esta pareja, demostrando que un criminal de ese calibre no puede evitar causar dolor, incluso a quienes supuestamente ama. Gracias a los ingresos médicos hay registro de que la cordura de la mujer se fue deteriorando severamente a medida que pasaban los meses. El amor con el rey de Sinaloa no sirvió para calmar su ansiedad y locura. Más allá de la versión que elijamos creer, lo cierto es que la relación duró menos de un año, hasta que el Chapo escapó de Puente Grande en el año 2001. En simultáneo, ella fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepán. Ese periodo de su vida no está bien registrado, pero se sabe que recobró su libertad en 2006. Desgraciadamente era cuestión de tiempo para que Zulema fuese víctima de un brutal homicidio con la firma inconfundible del crimen organizado. ...17 de diciembre de 2008... Los vecinos del municipio de Ecatepec denuncian un automóvil extraño abandonado hacía varias horas. El vehículo estaba aparcado a un lado de la carretera México-Pachuca y no había señales de su dueño. Cuando las autoridades se apersonaron en el lugar, la peste que emanaba la carrocería los recibió como un presagio del horror que estaban por descubrir. En la cajuela se encontraba el cuerpo de una mujer semidesnuda, envuelta en cobijas y amarrada con cintas. Era Zulema Hernández, quien entonces tenía 35 años. Su fisonomía tenía señales de golpes, tortura y mutilación. El detalle más oscuro es que en su espalda estaba marcada la Z, la cual había sido esculpida con un filoso cuchillo. Esa misma letra, aunque en un tamaño más pequeño, se encontraba escrita también en su abdomen, glúteos y senos. Era la marca inconfundible de los Zetas, uno de los grandes enemigos del cártel de Sinaloa. Para 2008 las calles de México eran un auténtico infierno. Habían pasado apenas 2 años desde el comienzo de la polémica guerra contra el narco iniciada por el gobierno. El único resultado que se podía percibir era el aumento de la brutalidad en las calles. Uno de los hacedores principales de esa violencia eran los Zetas, un grupo comando conformado por exmilitares que se habían puesto al servicio del cártel del Golfo.
Como punta de lanza de dicha organización, guerreaban en distintos puntos del país contra los sicarios de Sinaloa y otros competidores en el negocio de los narcóticos. La escalada de violencia fue tan grande que las fuerzas federales tuvieron que intervenir. Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Era un conflicto abierto para hacerse con las plazas más codiciadas por el narcotráfico. Se estima que la muerte de Zulema Hernández fue un mensaje para el Chapo. Si bien esa mujer ya no era su amante, sus rivales querían dejarle en claro el costo altísimo que pagarían sus seres queridos. Esto nos permite vislumbrar el nivel de brutalidad que manejaban. Solo para amenazar a un enemigo, fueron capaces de torturar, mutilar y asesinar a una mujer que ya nada tenía que ver con el líder del cártel de Sinaloa. Dicho esto, hay algunos detalles misteriosos que enturbian las aguas de este caso. Como te adelantamos, Zulema fue recluida por robo a mano armada a mediados de los 90. Cuando estaba en prisión dejó algunas declaraciones increíblemente polémicas que revolucionaron el mundo criminal. Durante su investigación para un libro sobre el sistema penitenciario, el periodista de la revista Proceso, Julio Scherer, entrevistó a Zulema Hernández. Ella era una fuente inagotable de conocimiento sobre los negocios ilegales y sobre cómo se manejaban policías, presos y capos. En esa charla, la amante del Chapo aseguró que los narcos eran los verdaderos propietarios de la cárcel, debido a que gozaban de privilegios e incluso algunos hasta continuaban con sus operaciones desde el interior. Para ello eran necesarios enlaces oficiales como policías y políticos que oficiaban de mandaderos de los jefes mafiosos. Zulema incluso recordó que hubo personas que rompieron el silencio sobre el acuerdo entre el gobierno y los cárteles, pero que todos ellos fueron asesinados para evitar que se filtrara información que pusiera en jaque a ambos bandos. La mujer tenía bien en claro el riesgo que corría al contar estas historias secretas sobre el ecosistema mexicano. Es por eso que muchas hipótesis respecto a su muerte apuntan a un ataque efectuado no desde los Zetas, sino desde el círculo policial, en un afán de silenciar a una persona que conocía todas sus irregularidades y pecados. A tantos años de aquel ataque es probable que nunca sepamos la verdad. Como te señalamos al inicio, uno de los pocos vicios del Chapo eran las mujeres, lo que explica la gran cantidad de amantes que se le conocieron al capo de Sinaloa. Una de las más recientes también acarrea una historia sorprendente, al menos en cuanto a relaciones con la política. ¿Puedes creer que una novia del criminal más famoso del planeta llegó a oficiar como diputada? Suena como chiste, pero es completamente real. La diputada Lucero Guadalupe Sánchez, señalada como la mujer con la que Joaquín El Chapo Guzmán pasó Año Nuevo, fue detenida por policías federales afuera de su domicilio en Culiacán, la capital de Sinaloa, y después de varias horas de permanecer retenida en su camioneta, fue transportada a la Ciudad de México para rendir su declaración ante la Procuraduría Mexicana. La mujer que acabamos de ver en pantalla es Lucero Guadalupe Sánchez, una de las personas más jóvenes en llegar al cargo de diputada en Sinaloa. Pero su popularidad no se debe solo a su éxito político, sino a una relación que sostuvo con Joaquín Guzmán, por la cual recibió el sobrenombre de la Chapo Diputada. El capo y la joven comenzaron su romance prohibido en febrero de 2011, cuando Sánchez tenía 21 años. Al principio se encontraban ocasionalmente, una vez al mes, en diferentes escondites. Luego se volvieron amantes. Enamorarse no es un delito, pero sí lo es colaborar en los negocios sucios y los crímenes brutales de tu pareja. La relación entre el Chapo y la futura diputada estuvo llena de matices y violencia. No solo mantuvieron un lazo sentimental, sino que también colaboraron en actividades del narcotráfico. Incluso en 2014 ambos protagonizaron un escape de película en Culiacán,
donde elementos de la Marina buscaban capturar al líder del cártel de Sinaloa. Lo que sentía el Chapo quedó registrado en una romántica misiva firmada por él mismo. Vivir sin tus caricias es mucho desamparo. Vivir sin tus palabras es mucha soledad. Traficante, asesino y también poeta. Pese a tanto romance, en conferencia de prensa la mujer rechazó por completo las acusaciones que la unían con el criminal. No soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. Por supuesto, sus palabras eran falsas. Las fuentes aseguran que Sánchez lo fue a ver a prisión en numerosas ocasiones, con ingresos facilitados por los colaboradores del capo. En esos viajes la mujer utilizó documentación falsa, pero sus visitas quedaron registradas y fueron utilizadas en los subsecuentes procesos judiciales en su contra. Las versiones más audaces sugieren que la mujer incluso llegó a estar embarazada del capo criminal. Sin embargo, ese rumor jamás fue comprobado, y probablemente sea para asegurar el bienestar y el anonimato del infante en caso de llevar sangre Guzmán Loera en sus venas. De acuerdo con fuentes periodísticas, la relación entre la incipiente política y el narco se terminó en el año 2012. Al año siguiente fue elegida legisladora, dando inicio a su carrera profesional. Se dice que alcanzó el cargo de diputada empleando contactos y redes de corrupción pertenecientes al cártel de Sinaloa. Son los beneficios de enamorar al Chapo. Las autoridades policiales detectaron movimientos extraños de la chapodiputada, pero la gota que rebalsó el vaso cayó en diciembre de 2016, cuando la mujer supuestamente pasó Año Nuevo con el criminal. En primera instancia fue desafectada de su cargo, dando inicio a una investigación para dilucidar si había colaborado con el Frente Sinaloense desde su rol público. La evidencia recolectada a lo largo de varios meses de trabajo fue abrumadora y no quedaba lugar a dudas. La política había sido amante del enemigo número uno de la seguridad mexicana. Luego de jornadas tensas, repletas de acusaciones cruzadas, Lucero Guadalupe fue detenida en 2017 cuando quería ingresar a Estados Unidos por San Diego, California, junto a sus hijos. En aquel entonces se la acusaba de conspiración para traficar drogas, lavado de dinero y otros crímenes relacionados al aspecto más organizativo y burocrático del trasiego de narcóticos. Inicialmente mantuvo su postura rechazando cualquier tipo de conexión con el hombre más peligroso de México. Pero la fachada no se pudo sostener. Al cabo de 2 años, ya era testigo cooperante de la Fiscalía en el juicio contra Joaquín Guzmán en territorio norteamericano. La chapodiputada colaboró por completo con las autoridades, haciendo entrega de cartas, documentos, audios y fotografías que resultaron fundamentales en el juicio más reciente contra el líder de Sinaloa. Ella testificó, reduciendo así su condena y logrando un trato para evitar estar tras las rejas. Además, consiguió protección federal para no caer bajo el fuego de los sicarios de Guzmán Loera. Actualmente, Lucero Guadalupe exhibe en redes sociales una vida completamente alejada de la política, enfocándose en su marca personal y viajes alrededor del mundo. Para muchos es una criminal que debería estar tras las rejas, al igual que su viejo amante. Antes de concluir este caso, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la chapodiputada debería cumplir tiempo tras las rejas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Las relaciones sentimentales del Chapo no tienen finales felices. Es evidente que el crimen organizado termina consumiendo todo lo que rodea al capo, incluso a sus parejas. Por un lado tenemos el caso de Lucero Guadalupe, quien fue empujada a traicionar al cártel de Sinaloa y protegida por el gobierno luego de un brindis de Año Nuevo. Sin embargo, la peor parte se la llevó Zulema, quien a cambio de su afecto fue torturada y mutilada por los sicarios más salvajes de México. Es imposible dilucidar si estas relaciones fueron reales y desinteresadas o si el capo narco tenía planes ulteriores para estas mujeres. Lo único que podemos asegurar es que enamorarse del número 1 del cártel de Sinaloa es una pésima idea.
Cállate. Los cárteles narcos son empresas brutales que no distinguen raza, clase social o género. Es por eso que las mujeres de la noche están a merced de golpizas, torturas e incluso destinos mucho más oscuros. No es una historia de horror. Las calles de México se transformaron en un lugar peligroso para las prostitutas. Y eso se debe a la cacería que llevan a cabo las organizaciones delictivas en su búsqueda de controlar todos los negocios ilegales del país. En esta nueva entrega queremos analizar esta tétrica situación que riega de sangre diversas regiones. Te advertimos que algunos de los registros audiovisuales que utilizaremos son tan crudos como necesarios. Pero si eres una persona impresionable, te recomendamos tomar recaudos para ver esta entrega en su totalidad. Dadas las correspondientes advertencias, comencemos con este video de Militarmente. Los frentes delictivos mexicanos llevan a cabo múltiples negocios en simultáneo, todos ellos ilegales y a costa del sufrimiento de miles de personas. Entre su repertorio de actividades se encuentra el manejo de la prostitución y el control de los establecimientos sórdidos, donde trabajan las mujeres que se dedican a dicho oficio. Los sicarios se encargan de mantener en regla a las meretrices, del cobro de cuotas, la protección de los lugares y de propiciar el consumo de drogas entre la clientela. Para estas organizaciones, las prostitutas son un bien más, una inversión que deben manejar de la mejor manera con tal de generar grandes ganancias. Es por eso que no tienen reparo en golpearlas y torturarlas para enviar un mensaje o ponerle fin a una situación complicada. El primer video que analizaremos en esta entrega está directamente relacionado a esa dinámica oscura que pone en peligro la vida de miles de jóvenes. Tiene como protagonistas a los infames asesinos del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo delictivo fundado y liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En junio de 2019 fue difundido un violento registro de golpizas contra varias muchachas oriundas del estado de Querétaro, más puntualmente de su ciudad capital, un punto caliente para las operaciones del grupo antes mencionado. Te advertimos que se trata de un archivo tan poderoso como desagradable, no apto para estómagos sensibles. Llamar a Karen. No, ella era un contacto, yo trabajaba en la noche con ella y ella no me sacaba servicios cuando no teníamos nada. Se llama Karen. En el inicio del video solo se puede ver a un sujeto con el rostro cubierto y un sombrero de vaquero que sostiene un teléfono celular. No es posible distinguir lo que había en pantalla, pero cabe suponer que se trataba de fotografías o perfiles de redes sociales. Junto a él, una mujer amordazada brindaba información respecto a otras meretrices que laboraban en las calles de Querétaro, en particular, una prostituta llamada Karen que servía de contacto en el circuito. Si bien el audio no posee buena calidad, podemos comprender lo que dijo, una confesión probablemente obtenida luego de una golpiza salvaje. Lo más oscuro se ve en la segunda parte de este registro, en la cual entra en plano una nueva víctima de los sicarios del CJNG. Este es un aviso. Querétaro tiene plaza. Así que todas las que no estén dentro de la organización, las invitamos a abrirse a la verga. Porque las vamos a estar ubicando y las vamos a abrir. Entiendan, Querétaro ya tiene plaza. No es una escena de una película de horror cargada de violencia y sangre. Se trata de la más cruda realidad. En esta parte del material el captor se dirige directo a cámara, enviando un mensaje tan claro como tétrico. El negocio de la prostitución está bajo las manos del cártel Jalisco Nueva Generación. Cualquier prostituta independiente debe unirse, pagar la cuota, brindar sus datos y compartir sus ganancias. De lo contrario, las opciones serían dejar el oficio o aparecer muertas al costado de la ruta.
o como macabramente sugiere el hombre del video, las van a abrir. No queremos siquiera imaginar a qué se refiere con ello. El objetivo de estos registros es infundir miedo y que el sector se ajuste a las demandas del cártel. En otros videos difundidos por La Fecha, se podía ver al mismo hombre aplicando choques eléctricos a una mujer desnuda sobre una cama. Por obvios motivos no podemos mostrarte ese horrendo material, pero el mensaje era exactamente el mismo. Querétaro ya tiene plaza. Como último detalle, algo frecuente en este tipo de ataques es el corte del cabello de las víctimas, una muestra de poder y un último paso de humillación para completar la faena. Para aquellos que sean fanáticos de la historia, recordarán cómo durante la Segunda Guerra Mundial muchas prostitutas francesas fueron rapadas y golpeadas una vez terminado el conflicto, en señal de venganza y desprecio por haberse acostado con nazis. En México esa misma táctica se replica, aunque recontextualizada y en manos de los sicarios más brutales del país. De acuerdo con un análisis de las cifras de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2019, año de publicación de los videos, Querétaro se posicionó como el tercer estado con más delitos cometidos. Durante el primer mes de aquel año se cometieron un total de 4.958 delitos, que si se relacionan con la población estatal, se obtiene una tasa de 234 crímenes cometidos por cada 100.000 habitantes. Cifras espeluznantes que dan cuenta de la crisis que aún en la actualidad se vive en la región. Por supuesto, no es el único lugar donde las mujeres son violentadas por los sicarios narco. Déjese mamada. Cállate. Ya, por favor, ya no aguanto. La mujer rogaba por piedad, pero el hombre que aparece en cámara continuaba azotándola contra la camioneta pese a los alaridos de dolor. Se trató de un castigo medieval y barbárico que aconteció en julio de 2020 en el estado de Tabasco. En este caso, la víctima de la violencia narco no era una meretriz ni una mujer de la noche, sino que oficiaba de halcona para una célula criminal local. El halconeo es una de las tareas más bajas dentro del mundo narco, ya que implica transitar las calles y recabar información que luego debe ser compartida con los soldados del cártel. Quienes llevan a cabo ese oficio están altamente expuestos a ser atrapados por la policía o, peor aún, por una fuerza enemiga que de seguro no tendrá compasión. Los perpetradores de esta tortura a cielo abierto fueron identificados como miembros del crimen organizado al servicio de Andrés Rodríguez Vasconcelos, alias El Calimba. Este capo era muy conocido en Tabasco, ya que se dedicaba principalmente al huachicol, es decir, el robo y venta ilegal de combustible, un negocio que deja ganancias millonarias. Durante más de 8 años, este líder criminal estuvo al frente de una pandilla de sádicos ladrones que estaban inmiscuidos en diferentes actividades. Más adelante te contaremos el doloroso final que sufrió este hombre, pero no nos apresuremos. El salvaje tormento que vivió la mujer azotada fue causado por un error en sus servicios como informante, ya que falló en dar aviso de un operativo policial realizado en Huimanguillo, Tabasco. Las consecuencias de ese error de inteligencia fueron severas e implicaron un gran golpe a la organización huachicolera. Durante las acciones de seguridad, 2 sicarios fueron asegurados junto con un arsenal. El día de los hechos, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Mexicana implementaron un fuerte operativo en una zona montañosa, cuando se percataron que entre la maleza se hallaban 2 personas que comenzaron a dispararles, por lo que los uniformados repelieron la agresión. Tras varios intercambios de balas, lograron detener a los agresores, a quienes se les confiscó 3 granadas, 2 armas largas, así como un sinnúmero de balas de diversos calibres. Trascendió que durante la refriega, el Calimba logró escapar hacia el estado de Veracruz. Al poco tiempo de la publicación de ese primer registro, apareció un segundo material, evidentemente filmado por los mismos sicarios y con un método similar.
las cosas que se hagan aquí se reportan. No están haciendo mamá tampoco. Ya, por favor. Esta mujer compartió el fatal destino. Azotes en todo su cuerpo, efectuados con brutalidad y sin ningún tipo de compasión. Su crimen había sido el mismo. Ella se desempeñaba como halcona y no logró reportar a tiempo el operativo efectuado en Tabasco, el cual decantó con varias aprehensiones de ladrones huachicoleros. Si bien la golpiza fue brutal, lo cierto es que podría haber sido fusilada, pero los sicarios le perdonaron la vida. No hay nada benevolente en su decisión. De seguro necesitan de los servicios de esta víctima para recolectar información en las calles. Tal vez es una prostituta que presta servicios a miembros de la policía o simplemente una asidua concurrente a bares u otros espacios donde los datos secretos fluyen con mayor facilidad. Lo único seguro es que durante la golpiza que sufrió, debe haber lamentado el momento en que decidió ingresar al crimen organizado. Los operativos de seguridad en Tabasco han ido en aumento debido a la creciente violencia que experimenta la zona. La presencia de pandillas que roban combustible ha agravado seriamente la situación. El 7 de junio de 2020, el Calimba estuvo relacionado con la ejecución de 4 elementos de la Policía Municipal de Huimanguillo. Por esos ataques se transformó en un objetivo de alta prioridad para las autoridades. Afortunadamente, la carrera criminal de ese infame sujeto tuvo punto final en diciembre de ese mismo año. Andrés Rodríguez Vasconcelos, alias El Calimba, fue asesinado el viernes 4 de diciembre de 2020 en la localidad de Chontalpa, en el municipio de Huimanguillo. De acuerdo con medios locales, el fatal desenlace del cabecilla criminal se produjo durante un enfrentamiento entre grupos delictivos de la zona. El Calimba circulaba en un vehículo deportivo en una ranchería de esta región. Estaba acompañado de su escolta privado cuando una célula rival los emboscó. Esto desató una fuerte balacera que duró varios minutos y provocó un impacto vehicular. En el choque perdieron la vida Rodríguez Vasconcelos y uno de sus lugartenientes. Rápidamente la policía se apersonó en la escena del crimen para analizar los restos. Según los reportes, el vehículo en el que viajaba el capo huachicolero quedó con más de 50 orificios producidos por cartuchos de alto poder. Cabe suponer que el fallecimiento de este oscuro personaje despertó algo de alegría en los corazones de muchas mujeres que fueron torturadas por sus secuaces. Ahora sí es momento de pasar a nuestro último caso, uno que se enlaza fuertemente con el primer archivo que visualizamos. Nuevamente, la relación entre el negocio de la prostitución y los cárteles narco es indivisible, más aún cuando se trata del CJNG del Mencho o Ceguera Cervantes. Esto es para que sepan que este negocio de las Escort tiene dueño, CJNG, y se tiene que reportar cada semana. Se va a controlar con un brazalete que se les entregará con nuestra parte. El tenebroso video que acabas de ver fue difundido en redes sociales en julio de 2023, en diversos portales que se dedican a llevar un recuento de ataques narco y sus actividades ilegales. En ese registro podían verse 6 prostitutas arrodilladas, todas de diferente edad. Detrás de ellas se ubicaban 3 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación con sus rostros tapados y portando rifles de asalto de grado militar. En su pecho, equipo táctico con las 4 infames letras que representan al grupo. La escena parecía un fusilamiento como los que realiza ISIS en Medio Oriente, pero era en realidad una carta de amenaza a todas las meretrices. Al igual que en Querétaro, en Jalisco el negocio del sexo ilegal tiene dueño y todos deben responder ante él si quieren participar. El CJNG no es la organización más antigua o tradicional, pero desde hace una década ha aplicado una táctica de conquista agresiva de nuevos territorios y mercados. Los sicarios del Mencho arriban a los municipios a bordo de camionetas, portando armas de fuego y gritando a los 4 vientos que el lugar tiene nuevo dueño.
Esto incluye los bares, hoteles y prostíbulos donde se lleva a cabo el negocio sexual. Quien no acate las nuevas reglas deberá sufrir toda la brutalidad de los asesinos. Lo que más sorprendió a las autoridades era el grado de complejidad operativa que proponía el sicario. El negocio incluía el pago de cuotas y el uso de brazaletes que serían entregados por parte del CJNG como si se tratara de un empleo común y corriente. Esto deja en claro que hace años manejan los negocios truculentos de la región y que tienen muchísima experiencia en cuanto al control de las mujeres. Las muchachas del video se veían asustadas, temiendo ser ejecutadas frente a cámara como parte del mensaje, pero aún faltaba un detalle más oscuro. Continuemos escuchando las palabras del operador del Mencho. A toda aquella que no haga caso, se la va a cargar la... Las tenemos ubicadas. Tírate al piso. Tírate al piso. Tírate al piso. No vayas a disparar. Tírate al piso. Sí. Las tenemos ubicadas. La mujer imploraba por su vida, pero aún así el sicario le indicó que se arrojase al suelo. Esa posición solo podía significar una cosa. Estaban a punto de transformarla en un ejemplo, en una cruda visión de sangre y tripas para asustar a cualquier otra muchacha que pretendiera transgredir las reglas. El video se corta en ese momento, dejando inconcluso el tormento de las meretrices. No tenemos conocimiento sobre cómo continuó la situación. Si las prostitutas fueron dejadas en libertad o si se sumaron a la larga y penosa lista de víctimas mortales en México. De acuerdo con las autoridades, en la fecha de publicación del material, no se reportaron desapariciones ni tampoco el hallazgo de cuerpos sin vida que pudieran ser relacionados a este caso. En el momento de su aparición en los portales, el video causó conmoción en redes sociales. Tanto en Facebook como en X, anteriormente conocida como Twitter, los usuarios condenaron la ola de violencia que se vivía en suelo azteca y el riesgo que sufrían las mujeres todos los días en el país. Esa vulnerabilidad que aún es más fuerte si hablamos de prostitutas, quienes están completamente por fuera del sistema, quedando a merced de organizaciones criminales que buscan aumentar sus ganancias a cualquier costo, sin importar si es necesario quitar una vida humana en el camino. Para agravar la situación, las autoridades no tienen la más mínima idea sobre dónde fue realizado el material. De acuerdo con las teorías más sólidas, el mensaje habría sido grabado en Guanajuato, uno de los estados con más violencia en México, en parte debido a la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Una de las principales estrategias de este grupo delictivo ha sido el control territorial, mediante la intimidación, la violencia y alianzas estratégicas con otros cárteles. Además del narcotráfico, el CJNG ha incursionado en actividades como la extorsión, el secuestro y la trata de personas, diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos. La relación de los cárteles narco con las mujeres es de suma violencia y desprecio. Ya sean prostitutas que deben rendir cuentas económicas ante los sicarios o halconas que reportan información a los capos, todas son tratadas con brutalidad, casi como si fueran objetos de su pertenencia. Las palizas y las humillaciones son cosa de todos los días, ya consideradas una forma de aleccionamiento y de control. En los casos más extremos, las reprimendas incluyen violencia sexual, lo que da cuentas del nivel de depravación que habita en los soldados del crimen organizado. Si bien cada mujer llega a relacionarse con la delincuencia por motivos diferentes, por lo general sus historias tienen un mismo desenlace trágico: la tortura seguida de muerte. Desde Militarmente esperamos que este tipo de casos dejen de ser tan frecuentes y que las calles aztecas ya no sean un cementerio a cielo abierto. Las mujeres sicario de México combinan toda la violencia que uno suele asociar con los asesinos masculinos, pero con un agregado especial: una vocación de influencer en distintas redes sociales. Suelen ser muchachas con un perfil alto, sin miedo a mostrar su vida de lujos y peligros relacionados al trasiego de narcóticos.
Su reino digital está compuesto por likes, followers, armas de fuego y cocaína. Una mezcla propia del siglo XXI. En este nuevo video te proponemos conocer 3 increíbles casos que culminaron de forma mortal. Analizaremos las breves pero brutales carreras de mujeres que operaron en el Cártel del Golfo, los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Colócate tu chaleco antibalas y prepárate para una violenta entrega de Militarmente. Comencemos. En el primer caso que te contaremos hoy, la combinación de redes sociales y criminalidad fue llevada al extremo por una joven TikToker que terminó asesinada de forma horrorosa. Al igual que su vida cotidiana, su muerte quedó registrada en un terrorífico archivo que te helará la sangre. Pero primero pongamos nombre y apellido a nuestra protagonista. Ella es Mixi Padilla, una conocida tiktokera que utilizaba las redes sociales para alardear sobre su vida como sicaria del Cártel del Golfo. Veamos uno de los tantos videos que subía esta influencer de Lampa. Lujos, armas de fuego y narcocorridos formaban parte del contenido que la muchacha subía prácticamente a diario, amasando una gran cantidad de seguidores en TikTok. Un detalle interesante es que su rostro y su pecho estaban repletos de tatuajes con referencias al mundo criminal. Destaca uno dedicado a San la Muerte, el patrono de los pistoleros y los presos. Otro de sus diseños preferidos eran las armas. Mixi contaba con varios tatuajes que referenciaban fusiles y ametralladoras de alto calibre. Su pasión por la violencia era evidente y no tenía miedo de compartirla con su público. En algunos videos se filmaba a bordo de vehículos que iban camino a resolver algún negocio ilegal, aunque no se sabe si esto era real o puro alarde para conformar una identidad virtual más atractiva. Lo que sí podemos afirmar es que esta muchacha mantenía una relación sentimental con Tilín, el líder de la célula criminal Los Tilines, la cual se encontraba al servicio de otros cárteles de mayor envergadura. Pero en el mundo del espectáculo y el crimen, todo tiene un fin. La noche del 29 de marzo de 2022, Mixi se hizo famosa no solamente por ser una tiktokera con más de 10.000 seguidores, sino también por quedar atrapada en medio de un enfrentamiento entre sicarios del Cártel del Golfo y elementos militares. Todo ocurrió en una carretera del municipio de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Allí un comando armado liderado por el antes mencionado Tilín se encontró con agentes del ejército mexicano que patrullaban la zona. De acuerdo con los reportes locales sobre el hecho, un convoy de la Sedena vio a sujetos armados en una camioneta de reciente modelo de color blanco. Al dar alcance al vehículo sospechoso, los uniformados abrieron fuego sobre la unidad donde viajaban 5 sicarios, entre ellos Mixi Padilla. La balacera fue breve pero letal y quedó registrada una terrorífica llamada de radio, la última que realizaron estos criminales. Te advertimos que pese a ser solo audio, es un material sensible que registra los últimos instantes de vida de este equipo sicarial. ¿Cómo están, güey? Nos están matando, aquí están. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¿Dónde están? Aquí en la redonda. Nos están matando, mataron a mi compañero. Están tirando. Me mataron, ya me mataron. Vengan todos aquí en la redonda, por favor. ¿Me esperan? Los reportes señalan que luego de ser alcanzada por los primeros impactos, la camioneta blanca se estrelló en un local de billar. El establecimiento se encuentra frente a una rotonda donde coinciden diversas avenidas del centro de la ciudad que colinda con los Estados Unidos. En el lugar hubo intercambio de balas entre sicarios y elementos del ejército, por lo que una taquería cercana también fue alcanzada por los impactos de bala. Cabe recordar que la gran mayoría de las víctimas de la guerra contra el narco son justamente civiles que quedan a merced de este tipo de enfrentamientos. Al cabo de algunas horas se confirmó la muerte del narcotraficante líder de los Tilines, así como de su pareja Mixi, quien lo acompañaba en el vehículo. En las fotografías se aprecia el cuerpo de ambos llenos de sangre, portando un chaleco antibalas con las siglas del Cártel del Golfo,
pero ese registro es demasiado grotesco y no podemos mostrarlo por obvios motivos. Además, se filtraron fotos de la camioneta repleta de marcas de balas. Es claro que nadie podría sobrevivir a semejante ofensiva. Antes de continuar, detallemos brevemente la historia de este grupo y el porqué de su presencia en Internet no es mera casualidad o afán de popularidad. La organización criminal del Golfo es una de las más antiguas de México. Se encuentra activa desde los años 30, por lo que está próxima a cumplir su primer siglo de criminalidad. Hoy en día su poder está disminuido y no le puede hacer competencia a titanes como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, pero aún así continúa siendo un importante hacedor de violencia en suelo azteca. Si bien el uso de redes sociales por parte de criminales no es algo nuevo, su importancia ha ido en constante crecimiento como método de reclutamiento de nuevos soldados. Por ejemplo, el grupo operativo de Los Tilines se caracterizaba por emplear entre sus filas a mujeres como Mixi Padilla, quienes se exhiben en plataformas digitales usando armas de grueso calibre y portando chalecos antibalas con el nombre de su célula delictiva. El objetivo de tanta exposición es, por un lado, promocionar su imagen y, por el otro, reclutar posibles nuevos integrantes. Ahora que ya conoces la historia de Mixi, pasemos al caso de La Cholita, una mujer que no solo forjó relaciones con el crimen, sino también con la Guardia Nacional. En esta oportunidad, su altanería y exhibición fueron el último clavo de su ataúd. Mira, me dejaron sus mugreros aquí, mira, salieron corriendo, p***os. Mira, me dejaron los mugreros. Mira, Chavindeca, mira. Traigan trocas buenas, perros. No dejadas. La muchacha se ríe ante la broma de su compañero sicario. El vehículo que están inspeccionando pertenecía a una pandilla rival que, según sus propias palabras, salió corriendo. Sin embargo, la impunidad de la virtualidad no es algo que dure para siempre. A los pocos meses de publicar este material en su perfil de Facebook, la autora del video fue reportada como desaparecida a manos de sus enemigos. Pero antes de ahondar en el desenlace, conozcamos el inicio de su historia. La joven mujer se identificaba como La Cholita y en redes sociales se describía a sí misma como una sicaria de los Viagras, un grupo criminal mexicano con sede principal en Michoacán, estado por el que guerrean con diversas organizaciones. En sus videos, la supuesta asesina narco no solo presume su armamento, sino que también se burla abiertamente de uno de los mayores enemigos de su grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Hay que ser o muy valiente o muy torpe para agredir por redes sociales a una de las organizaciones más peligrosas y brutales de la historia mexicana, la cual se disputa desde hace una década el trono principal con el Cártel de Sinaloa. Pero la Cholita no se detenía solo en esas injurias. Ella también aseguraba tener amigos en la Guardia Nacional, aseverando que por ese motivo era totalmente impune. La popularidad de esta chica llegó a su punto máximo en 2019, cuando filtró un video bastante particular. En ese material se podía apreciar un botín robado a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que huyeron despavoridos de los balazos de esta osada pistolera. Que les deje más cosas, porque les importa más cosas, dice. Que le deje más cosas. También se la quedó, era el güey. Se le quedó. No, que no le iba a sacar de esta casilla de cajón. Mira, como gallina. Más faltó que dejarme el rifle. Puta madre. Puro rifle faltó que dejarme, mira. La voz de la sicaria nos guía mientras inspecciona el tesoro criminal. Se ven cargadores curvos de AK-47, también conocidos como cuerno de chivo, en el campo. Además se distinguen pistolas y una cinta de rondas de alto calibre. En palabras de la influencer, solo faltó que dejaran el rifle. Esta fue una gran ofensa para una organización como la de Jalisco, la cual se precia de ser la más dura y peligrosa de todo el país. Lo increíble es que las burlas no terminaron con el video que acabamos de ver. Esta foto publicada en Facebook parece haber sido la gota que rebalsó el vaso.
En la imagen se observa a la Cholita vistiendo un chaleco antibalas y equipo táctico de primer nivel. Por detrás se ven dos camionetas abandonadas, presuntamente propiedad del CJNG. Ella misma calificó como gallinas a sus contrincantes de Jalisco y describió cómo dejaron tras de sí vehículos y armamento al escapar de los Viagras. Como te anticipamos, burlarse abiertamente de uno de los frentes narco más poderosos del planeta tiene un precio que se paga con sangre. En diciembre de 2020, la Cholita fue reportada como desaparecida. Las versiones que circularon en las redes sociales afirmaban que ella y otros sicarios fueron sorprendidos por narcos del CJNG mientras dormían. Los comandados por el Mencho avanzaban para dominar Tierra Caliente y no tuvieron compasión por sus rivales. El cuerpo de la influencer no volvió a aparecer, por lo que las sospechas de su asesinato son cada vez más fuertes. Al momento de edición de este video, su paradero sigue siendo un misterio. Según la información que ofrecieron las autoridades, se sabe que la Cholita pertenecía a una célula específica liderada por El Coruco, apodo de Nicolás Sierra Santana, quien ha operado como vocero de los Viagras en múltiples oportunidades. Algunos incluso se animan a afirmar que ella era la pareja de Santana, y por eso su presencia en redes sociales iba en constante aumento. Recuerda que para los capos narco la exposición digital puede capitalizarse en nuevos reclutamientos de jóvenes que caen en falsas promesas de lujos y riqueza. No es la primera vez que el cártel Jalisco Nueva Generación acaba con la vida de un creador de contenido que tiene la osadía de burlarse de sus operaciones. En 2017 fue asesinado con 18 balazos en un bar de Zapopan, Jalisco, un joven youtuber de 17 años que era conocido como El Pirata de Culiacán. Detrás de ese usuario solía subir videos criticando y revelando información del grupo del Mencho Oseguera Cervantes. Y que el Mencho a mí me pela la verga. Cuando los sicarios pudieron dar con su paradero, no tuvieron el más mínimo reparo para eliminarlo en la vía pública. Fue una ejecución brutal y un mensaje claro para cualquier otro influencer que pretendiera criticar a las cuatro letras. Es evidente que la Cholita no comprendió la advertencia y mediante redes sociales cavó su propia tumba. A lo largo de esta entrega hablamos de sicarios de grupos peligrosos como los Viagras o el Cártel del Golfo, pero para el último caso vamos a pasar a las grandes ligas. Es momento de hablar de la Catrina, una jefa sicarial que durante años fue parte del músculo asesino del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Que viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Lo que acabas de ver son los últimos instantes de una de las asesinas más buscadas de México. El oficial intenta calmarla, asegurando que la asistencia médica ya está en camino, pero la herida en su cuello ya estaba haciendo efecto. Era cuestión de minutos para que la mujer falleciera en el mismo terreno donde previamente se había baleado con el ejército mexicano. Conozcamos la historia de esta dama mortal. Su verdadero nombre era María Guadalupe López Esquivel, pero adoptó el apodo de La Catrina, una figura femenina de un esqueleto que porta un sombrero de ala ancha. Se trata de una de las imágenes más representativas de la festividad del Día de los Muertos en México. Esta asesina al servicio del Mencho Oseguera Cervantes consideró que era un nombre apropiado para bautizarse a sí misma. Según los vecinos de Tepalcatepec, el municipio donde operaba la mujer, ella era la encargada de secuestrar, extorsionar y matar a los enemigos del cártel. Fue descrita como una persona fría y calculadora, que a menudo caminaba armada con un subfusil Uzi personalizado que se transformó en su marca personal. De acuerdo con los reportes oficiales, la Catrina se encontraba escondida en una casa que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y militares se disponían a desmantelar luego de una llamada anónima. Esa vivienda se transformó en su última morada, ya que una bala que atravesó su cuello terminó condenándola.
Este video fue tomado en el lugar de los hechos, en el momento en que un helicóptero llegó para transportar a los criminales heridos y apresados. La calidad de la imagen no es buena, pero podemos distinguir a los apresados. Uno de los uniformados es encargado de llevar a la Katrina en sus brazos. Para ese momento la mujer estaba seriamente herida y había perdido muchísima sangre. No logró sobrevivir al traslado y cuando arribaron al hospital ya había fallecido. María Guadalupe López Esquivel no era una criminal cualquiera. Las autoridades mexicanas la habían señalado como responsable de la muerte de 14 policías en El Aguaje, estado de Michoacán, en noviembre de 2019. Desde entonces su nombre estaba entre las prioridades de las fuerzas de seguridad mexicana, y no importaba si era atrapada viva o muerta. Mixi, la Cholita y la Katrina pertenecían a 3 frentes antagónicos que hasta el día de hoy continúan disputando el control del trasiego de narcóticos. Pese a sus diferencias, hay muchos puntos en común entre estas jóvenes que dedicaron su vida a la ilegalidad. Las carreras de las mujeres narcos son igual de violentas y frenéticas que las de sus contrapartes masculinos. Lo curioso es que, por lo general, las sicarias tienen una relación mucho más cercana con las redes sociales, lo que nos da una perspectiva bastante especial sobre ese universo. Es frecuente verlas haciendo alarde de su armamento, de su dinero y los lujos a los que acceden mediante la vida criminal. Pero al igual que con los narcos varones, esas carreras son breves y casi siempre culminan en tragedia. En este video conocimos apenas 3 casos, pero te aseguramos que no son los únicos. Si bien evitamos algunos de los detalles más brutales, los finales de estas 3 mujeres se asemejan demasiado a una película de terror. Como dice el viejo refrán, quien a hierro mata, a hierro muere. Así llegamos al final de esta apasionante entrega. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir conociendo los detalles más increíbles sobre los criminales mexicanos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. No te pierdas ninguna de nuestras novedades. Por el momento nos despedimos hasta el siguiente video. Gracias por acompañarnos.